Ok, muchas gracias. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, pues vamos a escuchar la palabra que Dios tiene para nosotros hoy, ¿verdad? Es una palabra que tiene que ver evidentemente con esto. ¿Cuántos son de letras? ¿Cuántos son de números? Algunos dicen, yo soy más de letra, ¿verdad? Yo soy más de número, yo soy más de letra. De número no se me da muy bien, la verdad. Pero el título de la prédica hoy es Cuando Dios hace matemáticas. Tenemos aquí una imagen, cuando Dios hace matemáticas, ¿verdad? 5 panes más 2 peces, 5.000, ¿verdad? 5 más 2, 5.000. Entonces, la visión que Dios nos ha dado, Dios nos ha dado una visión que estamos, ¿verdad?, tratando de transmitirla y que la vamos, ¿verdad?, en su momento la vamos a poner en la pared y vamos a estar, ¿verdad?, viviéndola y aplicándola. Como en el cielo, así también en la tierra. Esa visión, en esta visión vemos el deseo de Dios, el plan de Dios, el proyecto de Dios, el cual incluye multiplicación. Multiplicación. ¿Cuántos saben que 2 por 2 son 4? ¿Saben? ¿Verdad? 2 por 2 son 4. Entonces vamos a repasar aquí la tabla de multiplicación. Las principales fórmulas de multiplicación de matemáticas son, por ejemplo, principales fórmulas de matemáticas. La propiedad conmutativa, la propiedad asociativa, la propiedad distributiva, el elemento neutro, la propiedad del cero o lo que comúnmente sabemos también, las tablas de multiplicar. La palabra multiplicar, que viene del latín multiplicatio, multiplicare, significa básicamente hacer algo muchas veces. O sea, viene un poco del término de doblar algo muchas veces. Doblarlo mucho, aumentar, duplicar, seguir aumentando continuamente. Eso es la multiplicación. Y sabemos que Dios es un Dios de multiplicación. Es curioso porque yo nunca he predicado sobre esto, pero la palabra multiplicar o el término multiplicar o multiplicación aparece más de 130 veces en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y eso nos da la idea de que Dios es un Dios que hace matemáticas. Un Dios que hace matemáticas. Un Dios de multiplicación. Y como he dicho, ¿verdad? Más de 130 veces que aparece la palabra, o el término más bien, multiplicar en la Biblia, y mayormente, la mayoría de veces, tiene que ver con bendición. Porque también habla de que se multiplicó la maldad de muchos, el pecado, etc. Pero mayormente tiene que ver con bendición. George Muller, un cristiano que fundó orfanatos en Bristol, Inglaterra, dice que en una ocasión uno de sus orfanatos amaneció sin comida. No había pan, no había leche, no había dinero para comprar alimentos. Ahí tenía a todos los niños. Sin embargo, Müller reunió a los niños alrededor de la mesa y dio gracias por el desayuno. No había nada, pero dio gracias por el desayuno que aún no tenían. Y eso me suena a cuando Jesús, fíjate que cuando Jesús tomó aquellos panes, 5 peces, si te fijas y lees en la Escritura, él dice que no pidió que se multiplicara. Sino dice que lo levantó y dio gracias. Un acto de fe diciendo gracias por lo que hay y lo que va a haber. Minutos después de que este misionero, ¿verdad?, junto con los niños en esa mesa vacía, oraran, llamaron a la puerta. El panadero explicó que se había despertado madrugada con la fuerte impresión de que debía hornear pan para los huérfanos. Había preparado varias bandejas y las llevó al orfanato. Pero poco después un repartidor de leche sufre una avería justo delante del edificio. Como la leche se echaría a perder antes de reparar el carro, decidió regalarla a los niños. Y aquella mañana hubo comida para todos. Fíjate, multiplicación. William Carey viajó desde Inglaterra a la India como misionero. Al principio parecía que su trabajo no daba frutos. Pasaron 7 años antes de que viera la primera persona convertirse. 7 años predicando sin que no hubiera un solo convertido. Imagínense, día tras día, hablando el evangelio, sembrando y nada. Y muchos pensaban que había fracasado. Sin embargo, Carey no se rindió. Predicó, tradujo la Biblia a varios idiomas,
fundó escuelas, impulsó la educación para niñas, formó otros líderes locales. Lo que comenzó con una sola persona terminó creciendo de manera extraordinaria y con el paso de los años su trabajo inspiró a miles de misioneros, contribuyó al establecimiento de iglesias, escuelas, proyectos educativos en diferentes regiones de la India. Su influencia continuó multiplicándose mucho después de su muerte. Multiplicación. Así que la multiplicación no siempre ocurre de un día para otro. No siempre ocurre de un día para otro. Pero tiene que ver, ¿verdad?, con la actitud de fe del creyente, de sembrar, ¿verdad?, para un Dios que es capaz de convertir panes y peces en multitudes. El crecimiento suele comenzar con una pequeña semilla. Una semilla, una persona, una decisión de fe. Ananías, aquel hombre anónimo hasta ese momento, en Hechos capítulo 9, cuando de repente Dios le habla a Ananías, le dice a un tal Ananías que no lo conocíamos hasta ese momento, y le dice a Ananías, ve y ve a orar por aquel tal Pablo, el cual está orando. Ven, pon tu mano sobre él, para que reciba la vista, sea lleno del Espíritu Santo. Señor, pero es un perseguidor de la iglesia. Ve, porque instrumento me he escogido. Quizás Ananías no sabía hasta qué punto iba a llegar esa semilla. De repente esa pequeña semilla que sembró, que oró por Pablo, ¿verdad?, se multiplicó en naciones enteras. Así que cuando esa semilla se cultiva con perseverancia, el impacto puede multiplicarse y alcanzar a generaciones enteras. Ni sabemos, de repente vamos a Catral y le vamos a una persona que ni la conocemos y de repente imagínate que es una persona influyente y ¡pum!, y empiezan a abrirse puertas. Oye, pues yo tengo un local ahí que no lo alquilo nunca, no se me alquila, os lo dejo. Yo qué sé. Pueden ocurrir tantas cosas. Escuché, de hecho, el testimonio de un hombre que iba pasando por un país, iba pasando por una de las radios más importantes del país. Y el Señor puso en su corazón, entra a ese lugar, entra. Y aquel hombre entró a la radio y entró a aquella radio y de repente ve una puerta entreabierta y ve al director de aquella radio llorando en la mesa, derribado. Así que él entró, ¿está usted bien? ¿Qué le sucede? Empezó a hablar con él, le predicó el evangelio, se convirtió, era una de las radios más influyentes de todo el país, se convirtió a Cristo y aquel hombre convertido puso la radio a disposición de la iglesia. Nunca sabemos, ¿verdad?, cómo Dios, una pequeña semilla, puede multiplicarla. Dios multiplica lo que bendice para cumplir sus propósitos. Entonces, el primer punto que queremos poner, ponlo aquí, es Dios bendice antes de multiplicar. Dios bendice antes de multiplicar. Y lo vamos a ver, un patrón que se repite a lo largo de las Escrituras. Dios bendice antes de multiplicar. Génesis 1:22. Acompáñame a Génesis 1:22. Cuando Dios crea al hombre, a la mujer, en el principio, fíjese, una de las primeras cosas que Dios hace con el hombre, con la mujer, Génesis 1:22 dice, y Dios los bendijo. Lo primero que vemos es la bendición de Dios. Dios los bendijo y les dijo de esta manera, o les bendijo de esta manera, fructificad y multiplicaos. Dios los bendijo diciéndoles que fructificaran y que se multiplicasen. Así que la bendición para nuestras vidas, ¿verdad?, incluye dar fruto, ser personas que fructificamos y que multiplicamos. En el versículo 28, una vez más dice, los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y así podríamos mirar tantos versículos que aparecen una y otra vez. 3:16 habla de multiplicaré, pero en este caso los dolores de la mujer, ¿verdad? Por eso dice que muchas veces la palabra aparece ahí. En Génesis 6 habla de que hombres se multiplicaron, comenzaron los hombres a multiplicarse. Continuamente la palabra multiplicar aparece una y otra vez. Pero aquí en estos versículos de Génesis 1 vemos que Dios primero bendice y bendice diciendo multiplicaos. Esa bendición incluye una multiplicación, un dar fruto. El propósito de Dios para nuestra vida no es que seamos ramas o árboles, ¿verdad?, estériles. De hecho dice en Juan 15 que en esto he glorificado a mi Padre, en que deis fruto, mucho fruto, fruto y mucho fruto. La primera vez que aparece la multiplicación en la Biblia está precedida por una bendición.
Y la multiplicación nace del favor de Dios, no del esfuerzo humano. La multiplicación nace del favor de Dios. Lo primero que Dios hace es bendecir. Y cuando algo está bendecido, se multiplica. Busca primero la bendición de Dios. No busques multiplicarte. Busca la bendición de Dios. Busca la bendición de Dios en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tu ministerio, en lo que haces para Dios, en lo que haces en el trabajo. Porque lo que Dios bendice, se multiplica. Lo que Dios bendice, da fruto. Lo que Dios bendice, da fruto. Lo que Dios bendice tiene potencial para crecer. Cumplir con la visión de Dios, ¿verdad?, que nos ha dado, es buscar su bendición. Si nosotros como pastores entendemos que Dios nos está hablando como en el cielo, así también en la tierra, y buscamos que de alguna manera el cielo, ¿verdad?, sea sobre la iglesia, el cielo sea sobre Elche, el cielo sea, ¿verdad?, sobre lo que hacemos en la calle, sobre Catral, el Altet, Torrellano, sobre todos los lugares, sobre los hogares de conexión. Si buscamos que el cielo sea sobre estos lugares, si buscamos la bendición de Dios, sin ninguna duda, Dios va a multiplicar a la iglesia. Ocurría en los tiempos, por ejemplo, de cuando Moisés, ¿verdad?, en Éxodo, dice en la Biblia que se multiplicaba el pueblo de Israel. Los oprimían, pero se multiplicaban. La bendición de Dios ahí, trayendo bendición y trayendo multiplicación. Una y otra vez lo vemos en la Biblia. Marcos 14, 23, 21. Tomando Jesús los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, dice, bendijo, partió y dio. Maestro, ¿cómo vamos a alimentar a tanta gran multitud? La Biblia habla de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. O sea, dicen los estadistas que habrían aproximadamente entre 15 y 20.000 personas ahí, con 5 panes y 2 peces. Y Jesús tomó aquellos panes, los bendijo, ¿y qué ocurrió? Se multiplicó. Lo que Dios bendice da fruto y se multiplica. Así que, ¿qué tenemos que hacer como iglesia? ¿Qué tengo que hacer como creyente? ¿Qué tengo que hacer como padre, verdad? Como marido, como esposo, como esposa. ¿Qué tengo que hacer como buen siervo fiel del Señor? Busca la bendición de Dios. Busca que Dios bendiga lo que estás haciendo. Que tu vida, ¿verdad?, atraiga de alguna manera la bendición de Dios, porque lo que Dios bendice se multiplica y da fruto. Si aplicamos nuestra visión como en el cielo, así también en la tierra, en los hogares de conexión, como decía, veremos la bendición de Dios y veremos la multiplicación. ¿Qué queremos ver como pastores, como iglesia? No solamente queremos ver 10, 12 hogares en Elche, queremos ver cientos de hogares en la ciudad, abriéndose, ¿verdad?, trayendo bendición, invitando gente, orando por gente, bautizando gente. Queremos ver en Catral, ¿verdad?, en una iglesia el día de mañana que alcance a otros pueblos. Queremos ver en el Alté una iglesia que alcance los Arenales, que alcance los pueblos de alrededor. Queremos ver en Torrellano, ¿verdad?, una iglesia activa que está alcanzando también las pedanías de alrededor, que se multiplica. ¿Por qué queremos multiplicarnos? ¿Porque queremos ser famosos? No, de ninguna manera. Porque cuanto más, ¿verdad?, podemos ser más personas, más iglesias, más bendición, más gente alcanzar para Cristo. Hogares en toda la ciudad. Multiplicación de personas liderando hogares. Decía Rick Warren que nada sucede hasta que se proporciona el liderazgo. De repente levantamos líderes. Dentro de los hogares se van levantando líderes que abren otros hogares. Y esos líderes movilizan a la iglesia para que discipulen a otros nuevos. Y así va, ¿verdad?, la iglesia creciendo. Multiplicación de lugares donde abrir iglesias. Génesis 12:2 dice, y haré de ti una nación grande. Y otra vez más dice, y te bendeciré. Y ahora dice, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Vemos que siempre que la bendición precede a la multiplicación. Primero tiene que haber bendición. Dios no puede multiplicar y dar fruto aquello que Él no bendice. Aquello que no es digno de bendición. Y cuando realmente, ¿verdad?, nos ponemos en la mano de Dios y permitimos que la bendición de Dios alcance nuestra vida, se multiplica. Génesis 9:1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos. Una vez más, esa multiplicación viene precedida por una bendición. Génesis 22:17. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Fijaos qué tremendo. Para mí es bastante curioso que la bendición en la Biblia siempre viene acompañada de multiplicación.
bendición, multiplicación. Levítico 26:9, porque yo me volveré a vosotros. Ese volver indica bendición. Y os haré crecer y os multiplicaré. Una vez más. Deuteronomio 7:13, y te amará, y te bendecirá, y te multiplicará. Es un patrón que se repite continuamente. Te amará, Dios te va a bendecir, Dios te va a multiplicar, bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendito será más que todos los pueblos, dice. Y habla de multiplicación. La multiplicación, hermanos, es el fruto de la bendición de Dios. Así que no tenemos que buscar multiplicarnos, tenemos que buscar el favor de Dios. Por eso buscamos, evidentemente, que el cielo invada la tierra. Por eso buscamos, ¿verdad?, que el cielo invada nuestra vida, invada la iglesia, todo lo que hacemos. Porque si hay bendición de Dios, sin ninguna duda, va a haber multiplicación. Así que la pregunta es, ¿puede Dios bendecir lo que estoy haciendo ahora en este momento? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Puede bendecirlo Dios? ¿Puede bendecir Dios cómo estoy viviendo? ¿Puede bendecir ahora mismo mi matrimonio en la manera en la que estoy viviendo? ¿Puede bendecir en la manera en que la manera en que estoy sirviendo a Dios? ¿Puede bendecir mi vida ahora? ¿Estás viviendo en la bendición de Dios? Porque eso, hermano, va a traer crecimiento y multiplicación. Por eso decía Jesús, no se afanen por el día de mañana. No se afanen por tener más. Busquen el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a ser añadido. Y Jesús no añade una medida, no, una medida llena, ¿verdad?, rebosada, apretada. Salmo 107:38. Los bendice y se multiplican en gran manera. ¿Se dan cuenta del patrón que sigue la Biblia continuamente? Los bendice y se multiplican en gran manera. Salmo 115:14. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. O sea, multiplicación hacia los hijos. Cuando Dios bendice, su deseo es que esa bendición se extienda. El propósito de Dios para nosotros no es que seamos una iglesia el día de mañana de 4.000, 5.000 personas y hagamos culto aquí glorioso, wow, qué tremendo, que llamemos la atención. El propósito es que seamos una iglesia con suficientes ministerios y líderes dispuestos, que estén dispuestos a salir, ¿verdad?, y sembrar en otros lugares y predicar en otros lugares. Y enviar a misioneros a las naciones y enviar a los pueblos donde no hay obra. Ese es el propósito. La iglesia que no evangeliza se fosiliza, se convierte en un museo, un lugar donde, claro, el día de mañana, ¿qué más podemos hacer en la iglesia? Si ya tenemos un equipo entero de alabanza, ya tenemos un equipo de predicadores, ya tenemos un equipo de ujieres, ya tenemos profesores, y venimos a la iglesia 4.000 personas sin hacer nada porque no se puede hacer nada más. Pero ¿cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas? Jesús lo aclaró en Mateo 28. Id y predicar el evangelio a toda criatura. Hasta que haya una persona aún que no es creyente, tendremos una misión aquí en Elche. La bendición de Dios nunca termina en quien la recibe. A veces nos quedamos con la bendición de Dios. Hay personas, ¿se acuerdan? Hace 2 semanas que predicaba sobre alza tus ojos y mira. Y le decía de parte de Dios que usted no vino aquí porque Dios lo trajo para bendecirle simplemente y darle trabajo. Lo trajo aquí con un propósito. Y hay personas que lamentablemente han venido a España o a otro lugar y encuentran la bendición de Dios, trabajo, tienen una estabilidad y poco a poco se van olvidando de Dios. La bendición de Dios nunca termina en quien la recibe. Siempre busca multiplicarse para alcanzar a otros. La pregunta es, ¿qué te ha dado Dios? Pregúntate, ¿qué te ha dado Dios que puedes usar para su gloria? ¿Qué te dio Dios que puedes usar para alcanzar a otros? ¿Qué te dio Dios que puedes usar para sembrar en otros? ¿Se acuerdan de la palabra de los talentos? A uno le dio, ¿cuánto le dio? 5. A otro, 2, ¿no? Eran 2. A otro 1. Y al que tenía 5, ¿qué hizo? Lo sembró y dio 10, ¿no? Se multiplicó en otros 5. El que tenía 2 lo sembró y consiguió 4. Y el que tenía 1 lo guardó por temor y no hizo nada. Y ahí vino el amo, ¿verdad?, enfadado. La bendición de Dios nunca termina en quien la recibe. Siempre busca multiplicarse para alcanzar a otros. Así que, ¿qué buscamos como iglesia?
¿Qué buscamos como pastores? ¿Qué tenemos que buscar como personas, verdad? Individualmente. Aquellos que estamos sirviendo al frente en cualquier área de la iglesia. ¿Qué estamos buscando? Buscamos la bendición de Dios para que eso traiga multiplicación. Segundo punto. Dios multiplica para cumplir su propósito. Dios es un Dios que hace matemáticas, pero Él no hace las cosas a despropósito. No se trata de nuestro propósito, sino del propósito de Dios. Usamos tanto ese texto mal usado que dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y ahora de repente nos ocurre algo malo y decimos, Dios lo usará para bien. En realidad no significa eso. El texto sigue diciendo, esto es conforme a los que a su propósito son llamados. O como dicen otras versiones, todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan a bien para cumplir el propósito de Dios, para sus vidas. El Señor, dice el salmista, cumplirá su propósito en mí. Escucha bien una cosa, Dios no quiere cumplir tu propósito, ni tus sueños. Olvídate de eso. Dios no quiere cumplir tus sueños. Pues ¿sabes por qué? Porque los sueños de Dios son más grandes que los tuyos. Entonces, sería mezquino, sería, ¿no?, tener poca vista, diciendo, Señor, cumple mi sueño, quiero ir a Jamaica, ¿verdad? Dice, si yo quería enviarte a Jamaica, a Hawái, a Bombay, ¿no? Entonces, nuestros sueños son tan cortos comparados con los de Dios. Nuestros propósitos ni se ajustan a veces a los planes de Dios. Dios no quiere cumplir tu propósito, quiere cumplir el suyo en nosotros. Y Dios multiplica para cumplir su propósito. Génesis 17:2. Pondré mi pacto entre mí y ti, y tú, entre mí y entre ti, y te multiplicaré en gran manera. Pondré mi pacto entre mí y entre ti, y te multiplicaré en gran manera. Dios no multiplicó a Abraham para hacerlo famoso, sino para que formara una nación que pudiera bendecir a las naciones. Dios no creó al pueblo de Israel para que sea, ¿verdad?, simplemente un pueblo escogido. El propósito del pueblo de Israel era poder transmitir, poder infundir, poder alcanzar otras naciones. ¿Y qué hizo Israel? Se contaminó con otras naciones. Y a veces nosotros estamos tan encerrados en que, como los esenios de los tiempos de Jesús, que vivían en comunidades para no contaminarse, no salían para no contaminarse con la sociedad. No estamos llamados a estar dentro, sino estamos llamados a estar fuera, para cumplir el propósito de Dios. ¿Por qué Dios nos da una hermosa iglesia? ¿Por qué Dios nos da recursos? ¿Por qué Dios levanta líderes? ¿Por qué Dios trae obreros de otros lugares? No es para que seamos una iglesia súper guay, súper grande, sino para que podamos alcanzar a otros para Cristo. Dios no nos da una visión basada en el cielo, en la tierra, para ser más guay, sino para cumplir su propósito. No queremos abrazar el cielo y la tierra para ser una iglesia más grande simplemente, sino porque muchos aún no le conocen, para que muchos sean discipulados y sean enviados. Dios nunca multiplica simplemente para aumentar la cantidad. Siempre lo hace para avanzar su propósito en la tierra. La Biblia dice que en Hechos capítulo 6 se multiplicó el número de los discípulos y la iglesia crecía en gran manera. ¿Sabes qué hizo la iglesia en Jerusalén? Lo que haríamos nosotros. Aquí hay avivamiento. ¿Qué dijo Pedro en una ocasión? Hagamos una enramada. Quedémonos aquí. Todos quieren estar en una iglesia donde hay avivamiento, donde se siente la gloria de Dios, donde Dios se está moviendo, donde hay sanidades, donde hay palabra, donde hay unción. Y nos quedamos ahí, ¿verdad? ¿Y para qué vamos a salir con el cabrón que está pegando ahí? Quedémonos aquí, hagamos una enramada. Y así estaba la iglesia en Jerusalén, creciendo. Y hay un momento donde Dios toma el pulso y dice, uy, esto aquí no está funcionando, algo está ocurriendo. La iglesia está creciendo, pero Judea, Samaria y lo último de la tierra no está siendo alcanzada. Pero la iglesia parece que no quiere salir porque está acomodada en lo que está ocurriendo, avivamiento. Así que, ¿qué hace Dios? Desata una persecución o permite que haya una persecución. Y entonces dice que se desató una persecución y usó al apóstol Pablo, que era Saulo de Tarso, lo usa para perseguir a la iglesia. ¿Y qué hacen los cristianos? Comienzan a correr a un lugar a otro, y mientras van a un lugar a otro, comienzan a predicar el evangelio y la iglesia se multiplica. Así que Dios tiene dos maneras de multiplicar. El plan A es obedeciéndole a Él. El plan B es salir corriendo, ¿verdad? Perseguidos. ¿Cuántos quieren el plan B? Queremos el plan A. Hay un dicho que dice que si no cumplimos Hechos 1:8, recibiréis poder y me seréis testigos, Dios cumplirá Hechos 8:1, que es
y hubo persecución y los cristianos salieron y se esparcieron. Entonces queremos, ¿verdad?, multiplicarnos, pero bajo el propósito de Dios. Dios no multiplica simplemente porque sí, Él quiere cumplir su propósito. Génesis 12:2, y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. ¿Para qué queremos un buen nombre? ¿Para qué queremos una gran iglesia? ¿Para qué queremos un montón de liderazgo? Para ser de bendición a otras naciones, para alcanzar más pueblos. Lamentablemente está ocurriendo algo, que eso ya lo vamos a hablar con los grupos de hogares, los líderes. Está ocurriendo algo en que en los hogares es una bendición. Yo creo que todos los que están yendo a los hogares de conexión están siendo bendecidos. Pero hay tanta bendición en esos hogares que la gente no quiere salir de los hogares. Entonces estamos ahí, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué bendición! Aquí, ¿verdad? Nos ponen el café, nos ponen el trocito de tarta y los hermanos y un grupito pequeñito. Pero ese no es el propósito, hermanos. El propósito es, ¿puedo yo ser un líder de hogar? ¿Puedo yo discipular a otros nuevos que están viniendo? ¿Puedo yo tomar un día a la semana y discipular a otros y extenderme en otros? ¿Puedo yo realmente formarme como líder y abrir otro hogar? ¿Puedo abrir mi casa para que otros vengan a mi casa y se abra otro hogar en Elche? Qué bendición sería si cada uno de nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, claro, pudiéramos disponer nuestra casa para que en esa casa se abriera un punto de predicación. ¿Se imaginan? En Carrús, en el Toscar, en Altavis, en aquí, en allá, y puntos por todos los lugares donde se predica el Evangelio. Líderes levantándose, gente viniendo, invitando, los mismos grupos, los mismos componentes del grupo de hogar, que no necesariamente tienes que ser un líder para hacerlo, sino yo me encargo de esta persona nueva, yo me encargo de discipularle entre semana para que se bautice, yo me encargo de acompañarle, yo me encargo de que no se pierda. Un equipo tremendo donde se va multiplicando. Esa es la visión de Dios. Dios no multiplica porque sí, Él quiere cumplir su propósito. ¿Y cuál es? Ser de bendición. La multiplicación siempre tiene una misión. Deuteronomio 35, te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Versículo 6, para que ames a Jehová tu Dios. ¿Para qué Dios quería darle la tierra? ¿Para qué Dios quería multiplicar al pueblo de Israel? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Ese era el propósito, a fin de que vivas. A fin de que vivas. Génesis 22:17, de cierto te bendeciré, te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Hay un propósito para la multiplicación. Hay un propósito para la bendición de Dios. Si estás siendo bendecido, bendecida por Dios, que no te quepa la menor duda, es porque hay un propósito de Dios. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con la bendición de Dios? ¿Nos la estamos guardando? ¿Nos estamos quedando para nosotros? ¿O la estamos, verdad, extendiendo? La descendencia de Abraham sería una bendición para todas las naciones. La multiplicación tiene un propósito redentor. Si la iglesia crece, pero las almas no se están salvando, algo no cuadra. Si la iglesia tiene muchos recursos, pero no estamos alcanzando al perdido, no estamos en el propósito de Dios. Si la iglesia crece, pero no hay gente siendo enviada, no estamos en el plan de Dios. El plan de Dios es ir y hacer discípulos. Hay propósito para la multiplicación. Ser una iglesia de miles no es para tener su culto súper. Abrir otras iglesias en Elche, en los pueblos de alrededor, es para el propósito de Dios, para la salvación de muchos. 2 Corintios 9:10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá, multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Hasta aquí podemos decir, wow, qué bendición, ¿verdad? Que Dios va a multiplicar los frutos de mi sementera, va a traer, ¿verdad?, bendición sobre nuestra vida. Pero el versículo 11 dice, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. ¿Qué significa liberalidad? Significa la capacidad de dar a otros, la capacidad de dar al que no tiene, la cual produce por medio de vosotros acción de gracias a Dios. ¿Por qué Dios me bendice con un trabajo?
¿Por qué Dios me bendice con economía? ¿Por qué Dios de repente me bendice con un coche? ¿Por qué me permite tener un horario flexible? Para que glorifiques al Señor con eso. Para que lo pongas al propósito de Dios. Dice la versión Dios habla hoy, así tendrán toda clase de riquezas y podrán dar generosamente. Y la colecta que ustedes envíen por medio de nosotros será motivo para que los hermanos den gracias a Dios. Dios multiplica la semilla para que haya más generosidad y más fruto. Dios multiplica la provisión para que podamos servir, compartir y glorificarle a Él, hermanos. Así que si tienes tiempo para Dios, úsalo para Dios. Si tienes un coche para Dios, úsalo para Dios. Si sabes cocinar, cocina para Dios, para la iglesia. Si sabes, ¿verdad?, bendecir, bendice. Si tienes algo que puedes ponerlo en la mano de Dios, ponlo en la mano de Dios. Dios le preguntó a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Ponlo en la mano de Dios. ¿Qué tenía David en su mano? ¿Qué sabía hacer David? David sabía tirar piedras. David ponía la piedra donde ponía el ojo, ponía la piedra. Y sabía tirar piedras. ¿Cómo lo usó Dios a David? Tirando piedras. ¿Sabe cómo te va a usar a ti? Con lo que sabes hacer. Con el don y el talento que Dios te ha dado. Ponlo en la mano de Dios. Que nadie tira piedra aquí, ¿eh? No se locura. Alguien está pensando ya en tirar piedra. Pero ponlo en la mano de Dios. Porque primero lo que Dios bendice se multiplica. Pero lo que multiplica en tus manos, lo que trae bendición, hermano, no es para que hagamos como aquel hombre. Le dijo, bueno, mi granero, ¿verdad? Se han ensanchado, tengo ahora para comer, para ver, goza, disfruta. Y de repente aquí en la noche dice que un ángel vino y le dijo, eres un necio. ¿Te has creído que vas a disfrutar de lo que has amontonado? Esta noche vienen a pedir tu alma, te vas a morir. Y ahora todo lo que has amontonado, ¿para quién va a ser? Ni tiempo te dio para disfrutarlo. Entonces, qué importante es poner en manos de Dios todo lo que Dios nos está dando. La multiplicación tiene el propósito de glorificar a Dios y cumplir su propósito. Hechos 6:7, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. Hechos 2:24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. El crecimiento de la iglesia no era un fin en sí mismo. Permitía que el evangelio llegara a más personas. No se trata, hermanos, de cuántos somos en la iglesia. Se trata de cuánto estamos alcanzando. No se trata de cuán grande es la iglesia en Elche. Ni se trata de cuántas iglesias hay en Elche. Si tenemos 40 iglesias en Elche, pero tenemos más de 200.000 personas que aún van de camino al infierno, algo tenemos que hacer. Si somos en la iglesia, como digo, de 3.000 personas en Elche, pero aún tenemos un montón de pueblos donde no hay obra, algo tenemos que hacer. La multiplicación tiene el propósito de llegar a más personas, de cumplir el propósito de Dios. Dios multiplica discípulos para que haya más discípulos. Si ya te bautizaste, ¿cuántos están bautizados en agua? Levanta tu mano. Imagínese, si ya te bautizaste, ¿por qué no estás discipulando a alguien para que se bautice? Id y haced discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Id, hazlo. Id, hacerlo. Ocurre más eso, fíjense, lamentablemente, o por suerte o por desgracia, ocurre más en los países perseguidos eso que aquí en España, donde allí lo tienen claro. Nuestra misionera, ¿verdad? Cuando nos comentaba, nos decías eso, que enseñan a alguien, bautizan a alguien, bautizan a lo mejor al marido, y ya automáticamente el marido se bautiza y él bautiza a su esposa. Él, no la misionera. Él, ¿por qué? Para que aprenda a hacerlo. Aprende a ser un discípulo. Si todos los que han levantado la mano, que estamos bautizados en agua, tomáramos la misión de decir, voy a ganar un alma para Cristo, voy a invitarle a un grupo de hogar y yo mismo me voy a encargar de darle un discipulado. El mes que viene tendríamos que hacer 3 cultos. Multiplicación tiene el propósito de cumplir, ¿verdad? El propósito de Dios de que la gente se convierta a Cristo. Si ya asistes a un grupo de conexión, ¿a quién estás invitando para que también vaya? ¿Estás pensando en que tú podrías ser alguien que estuviera al frente de un hogar ya? ¿Estás pensando en la posibilidad de abrir tu casa para el Evangelio? La pregunta no es ¿qué quiero que Dios multiplique? Sino ¿para qué quiere Dios multiplicarlo? Si lo que Dios te da no es
para su propósito, ¿para qué es? Porque lo único que te vas a llevar al cielo será lo que hiciste para Él. No hay más. El coche se quedará aquí, la cuenta corriente se quedará aquí, la casa en la playa se quedará aquí, ¿verdad? El piso en Benidorm se quedará aquí. No sé cuánto tienen un piso en Benidorm, pero se va a quedar aquí también. Se lo quedará el anticristo, seguramente, o aquel que se quede aquí. Pero lo que te vas a llevar al cielo será lo que usaste para la gloria de Dios. Eso sí que te lo vas a llevar. Dios puede multiplicar tu influencia, tus recursos, tus oportunidades, tus dones. Hay gente que quiere, sobre todo muchos jóvenes quieren ser influencers. Quiero ser influencer, quiero alcanzar 1 millón de seguidores en Instagram. ¿Para qué? ¿Para que la gente te aplauda? ¿O para realmente alcanzar más personas para Cristo? Para poder decir algo, ¿verdad?, acerca de Dios. Para que ese millón de seguidores digan, wow, este habla de Cristo, este habla de Jesús. Dios puede multiplicar tu influencia, tus recursos, oportunidades, tus dones, tu ministerio, pero siempre con una pregunta implícita. ¿Lo que Dios multiplique en mi vida servirá para cumplir su propósito o solo para satisfacer mis deseos? Dios es un Dios de matemáticas. Cuando Dios multiplica, nunca pierde de vista su propósito. Lo que aumenta en nuestras manos debe convertirse en bendición para otros y en gloria para Él. Jesús claramente dijo en Juan capítulo 17, antes de partir al cielo, nos dijo, Padre, he acabado la obra que me diste. Ya me puedo ir. La pregunta es, si tú en este momento pudieras decir, ya me podría ir al cielo. Yo ahora mismo ya me podría ir al cielo. Ya. Jesús dijo, ya me puedo ir al cielo, porque he acabado la obra. La obra es, te he glorificado en la tierra y he dado a conocer tu nombre. Ya me puedo ir. Entonces pregúntate, ¿estás glorificando a Dios con lo que Dios te ha dado? ¿Estás dando a conocer su nombre? Entonces ya te puedes ir. Señor, ya me puedo ir al cielo, porque ya he hecho lo que tenía que hacer. Pero si no, hermanos, ¿qué estamos haciendo con el tiempo que Dios nos está dando? Los recursos que Dios nos está dando. Y último punto, Dios multiplica lo que se pone en sus manos. Mateo 14, 13, 21, y dijeron ellos, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y Él les dijo, traédmelos acá. Y a veces decimos, Señor, solo tengo 5 panes y 2 peces y los tenemos aquí, ¿no? Y Jesús dice, tráemelo a mí, no. Como la viuda, ¿verdad? Que tenía, ¿verdad? No tenía para comer ni aceite ni harina. ¿Y qué le dijo el profeta? Primero haz para mí. Y después harás para ti y para tu hijo. Y después que sea lo que Dios quiera. Y la viuda le dijo, mira, solo tengo un poquito de aceite y un poquito de harina. Y estaba dispuesta a hacerlo para mí y para mi hijo y después morir. Esa era la condición. Comerme la última torta, yo y mi hijo, y morir. Y ahora el profeta viene, un profeta descarado a los ojos de cualquier otra persona. No, olvídate de tu hijo y olvídate de ti. Hazla para mí. La torta que puede darte 1 minuto más de vida, un día más de vida, la vas a hacer para mí. Y luego comerás tú y tu hijo. Eso a los ojos de cualquier persona no creyente diría, pues ¿quién se cree que es? Pero aquí está aquella mujer, preparó la torta, su último hálito de esperanza, preparó la torta para el profeta, y la Biblia dice que el aceite no faltó, ni faltó la harina. Lo que pones en las manos de Dios se multiplica, hermanos. Cuando Dios, ¿verdad? Por eso decía, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces, traédmelos acá. Los discípulos entregan a Jesús 5 panes y 2 peces, y en las manos de los discípulos era insuficiente, y en las manos de Jesús alimentó a miles. Lo poco que se entrega a Cristo puede convertirse en mucho. ¿Sabe que Dios le dice al profeta Ageo, o a través del profeta Ageo le dice al pueblo de Israel? Llega un momento donde, a través primero de Nehemías, restauran las murallas de Jerusalén, restauran las murallas primero. Vemos en el libro de Nehemías cómo restauraron las murallas en 52 días ahí. Y entonces comenzaron a edificar las casas de las personas. Cada uno empezó a edificar sus casas. Y edificaron su casa. Y cuando la gente ya tenía su casa edificada, llegó un momento donde estaban cómodos. Ya tenían chimenea, ya tenían calefacción, ya tenían aire acondicionado. Ahí tenían todo ya. Y de repente la comodidad les hace olvidarse de que aún no han edificado la casa de Dios. Y entonces tiene que levantar un profeta llamado Ageo. Y les dice,
vuestras casas están artesonadas y vivís cómodamente y mi casa está abandonada. Y le dice, por eso, dice, recogéis vuestro salario en saco roto. Sembráis, pero no cosecháis, porque habéis olvidado de mi casa. Subid al monte, coged madera, leña y edificad mi casa, y entonces veréis mi bendición. Y en ese contexto, cuando dice, la gloria postrera será mayor que la primera. Pero primero uno tiene que poner su mirada, ¿verdad? Poner lo que Dios le ha dado en las manos de Dios. Y buscar el reino de Dios primeramente, para que lo demás sea añadido. Dios comienza con lo que ya tienes. Escucha bien esta frase, ponla en tu nevera ahí, en el espejo de tu baño. Dios comienza con lo que ya tienes, no con lo que te falta. Lo repito de nuevo, Dios comienza con lo que ya tienes, no con lo que te falta. La pregunta es, ¿qué tienes? ¿Qué tienes que puedes poner en la mano de Dios? Segunda de Reyes 4:42 nos dice que un hombre llevó 20 panes al profeta Eliseo. Y Dios hizo que alcance para 100 personas y aún sobrara. La multiplicación de Jesús ya había ocurrido en el Antiguo Testamento. Lo que ponemos en la mano de Dios nunca resulta insuficiente. Segunda de Corintios 9:10, el texto que hemos mencionado antes, el que da semilla, el que siembra, proveerá y multiplicará vuestra sementera. La semilla que se siembra en obediencia es la que Dios multiplica. Dios multiplica lo que se entrega con generosidad. Mateo 25:14, los siervos que administraron fielmente lo recibido, lo multiplicaron y recibieron más responsabilidad. Dios confía más a quien pone en manos de Dios lo que ya tiene. Cuando ponemos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros dones en la mano de Dios, Él puede multiplicar su impacto mucho más de lo que imaginamos. Mucho más de lo que imaginamos. Voy a pedir al grupo de alabanza que me acompañe. Estamos terminando. Así que la multiplicación en la Biblia sigue un orden muy claro. Primero, Dios bendice. Dios bendice. Pero para que Dios bendiga, uno tiene que poner en la mano de Dios. Señor, te entrego esto. ¿Y qué hace Dios? Lo bendice. Lo que entregas en la mano de Dios, Dios lo bendice. Segundo, Dios lo multiplica. Tercero, Dios usa lo que multiplica para cumplir su propósito. Siempre que ponemos nuestros pequeños recursos en la mano de Dios, Él hace sus matemáticas. ¿Cuántos quieren que Dios haga matemáticas en nuestros recursos? Las matemáticas de Dios no son 3 por 3. Son números que no podemos ni llegar a contar. Por eso dice la Biblia dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. O sea, yo estoy pensando acerca de ti, dice, y no estoy pensando en mal, sino en bien, para darte el fin que estás esperando. Y la Biblia dice que sus caminos son más altos que los nuestros. Sus pensamientos son más altos que los nuestros. Sus matemáticas son más grandes que las nuestras. Este patrón se repite desde Génesis hasta el Nuevo Testamento. Dios bendice lo que ponemos en sus manos. Dios multiplica. Dios usa esa multiplicación para cumplir su propósito. Siempre que ponemos nuestros recursos en sus manos, Él hace sus matemáticas. Frase: Dios no multiplica para impresionar a las personas. Jesús no multiplicó los panes y los peces porque quería impresionar a alguien, sino porque había necesidad, había propósito. Y aún sobró más. Dios multiplica para extender su gloria y bendecir a otros. Cuando Dios hace matemáticas, cuando algo pasa de nuestras manos a las de Jesús, deja de ser insuficiente. Eso deja de depender de nuestros cálculos. De repente tú haces tu cálculo, a ver lo que he ganado aquí, factura del teléfono, el Netflix, la luz, el coche, la gasolina, y empiezas a restar todos los gastos y te das cuenta que ya está en danger, números rojos. Y dices, madre mía, hay más gastos que entradas. ¿Qué hago, Señor? Y tú dices, Señor, te lo entrego a ti. Y de repente Dios empieza 3 por 3, 4, multiplicación. Y de repente se multiplica. Nosotros lo hemos visto varias veces. Literalmente lo hemos visto. El dinero multiplicarse. Lo hemos visto más de una vez. Señor, no tenemos.
y pum, multiplicarse donde no había. Sobres, nosotros teníamos el dinero en sobres. Esto para la luz, esto para la gasolina, esto para el seguro del coche, para no tocarlo, o sea, para asegurarnos, para no tocarlo. Nos queda un poquito de gastos extras para irnos al cine, 3 euros. Bueno, Dani, para las palomitas, da igual, ahí está, ¿no? Y los sobres, a final de mes, los sobres vacíos. Sobre de la luz, de nuestro diezmo, lo primero, sobre de la gasolina, sobre del seguro del coche, sobre del teléfono, los sobres ya vacíos, porque ya habíamos pagado todo. Señor, no nos queda dinero. Queremos ir a un retiro que vale 200 euros, pero no lo tenemos. Y el Señor pone en nuestro corazón, mira el sobre. El Señor está vacío, mira el sobre. Y de repente abrir el sobre, 200 euros ahí. ¡Wow! Eso me ha pasado más de una vez. Porque si lo pones en la mano de Dios, Dios hace sus cálculos. Ahora la pregunta es, o tomas tú el control o se lo entregas a Dios. Pero si se lo entrega a Dios, sus cálculos no se equivocan. Siempre sobra. Dios no multiplica para impresionar. Él multiplica para extender su gloria y bendecir a otros. Cuando pasa algo de nuestras manos a las de Jesús, deja de depender de nuestros cálculos y pasa a depender de su poder. La pregunta es, ¿qué necesitas poner en la mano de Cristo? ¿Hay algo que necesitas poner en la mano de Cristo que has estado reteniendo? Mío, ¿verdad? Creo que tenemos que aprender a confiar más en Dios. En todos los aspectos, no solo en el dinero, en todos los aspectos. Por supuesto también en el dinero. Ser fieles con nuestra ofrenda, ser fieles con nuestro diezmo. Señor, es mi voto de confianza, no dependo del dinero. Lo primero para ti, Señor, y tú proveerás. Y de repente sobra, siempre sobra. O como mínimo, nunca falta. ¿Qué necesitas poner en la mano de Cristo? Nuestros recursos económicos, nuestro tiempo, talentos, habilidades, dones, todo cuanto ponemos a su disposición. El patrón bíblico se repite una y otra vez en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Todo cuanto ponemos en la mano de Dios, primero es bendecido, segundo es multiplicado, tercero cumple el propósito de Dios y cuarto trae bendición a otros. Tremendo, qué tremendo, ¿verdad? Yo creo que tenemos que hacer algo hoy, tomar decisiones. Ponte de pie donde estás, ahí ponte de pie. No voy a hacer un llamado al altar porque es una decisión que tú tienes que hacer aquí y en tu casa, en tu vida, ¿verdad? Y sentarte con Dios, agarrar un bolígrafo, agarrar calculadora, ¿verdad? Papel y decirle, bueno, Señor, vamos a multiplicar. Y ponerle al Señor, te entrego esto, te entrego esto, te entrego esto, te entrego esto. Y dejar que Dios, ¿verdad?, haga sus cálculos. Pero lo que sí que queremos, hermanos, como iglesia, allá donde queremos conducirte, como pastores, queremos conducirte, es que entiendas, cuando el cielo viene sobre la tierra, tus cálculos y los míos no valen para nada. Son los cálculos de Dios. Y de repente Jesús dice, los campos están blancos. Y tú dices, y yo digo, no, Señor, están verdes, están blancos. No vamos a alcanzar, ¿cómo vamos a abrir 3 iglesias si aún no estamos aún con la primera aquí, con la iglesia de la gran cosecha? 3 iglesias. ¿Cómo vamos a abrir más hogares si aún no gestionamos los que estamos abriendo? Más hogares, Señor. Todo lo que ponemos en la mano de Dios es bendecido, multiplicado, cumple su propósito y alcanza a otros. Así que mientras entonamos un tiempo de alabanza, yo quiero que ahí donde estás hagas un compromiso con el Señor, que tú medites en tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? La Biblia dice que donde está tu tesoro estará tu corazón. Ojalá que tu corazón esté en Cristo. Ojalá que no haya nada que ate tu corazón ni que te produzca estrés cuando lo piensas. A veces pensamos en la economía y ahí empezamos a sudar. Empezamos a pensar en darle a Dios o entregarle mi matrimonio o ponerme a cuentas con Él o empezar a poner mi casa a la disposición de Dios o empezar a ponerme yo en disposición del Señor para servirle o para ir a evangelizar o para discipular a alguien o para que Dios cuente conmigo. Yo que sé, tantas cosas. Y ahí nos entra el temor. Pero es tiempo que Dios nos está diciendo, entrégame lo que tienes. Déjame que yo lo bendiga. Déjame que yo lo bendiga, no lo retengas, suéltalo.
Por eso Dios le pidió a Isaac, a Abraham, entrégame a Isaac, a tu hijo, a quien amas, entrégamelo. Si Abraham lo hubiera retenido, usted y yo no estaríamos aquí en esta noche, en esta mañana. Si Abraham hubiera retenido a su hijo, si el Padre hubiera retenido a Cristo, no estaríamos aquí. Pero Dios entregó. Yo creo que es tiempo de entregar a Dios lo que Él nos está pidiendo. ¿Hay algo que Dios te está pidiendo? Entrégaselo para que Dios lo bendiga y que lo multiplique y alcance a otros para su gloria. Mientras entonamos un cántico.